Bienvenidos y bienvenidas a los que se fueron sumando. Entonces vamos a presentar esta instancia formativa, ¿sí? También como una apuesta, una intención desde la universidad de querer sumarnos digamos, a ayudar a nuestra sociedad a ir generando una comunidad un poco más igualitaria, más equitativa en los derechos, ¿sí? Tanto de las mujeres como de los varones. Y en este caso, ir achicando un poquito la brecha. ¿Sí? Así que con el motivo del Día de la Mujer, vamos a ofrecer este espacio. Ahí va a estar también parte del equipo que nos va a ayudar si hay alguna consulta o alguna cosa o no se ve la presentación, nos va a ir diciendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a compartir hoy, un poquito la propuesta de esta instancia, ¿sí? Es Queremos analizar, ¿sí? Este va a ser el objetivo, vamos a analizar la brecha de género que existe en la prestación de RCP en el ámbito extrahospitalario, ¿sí? Hoy estaba en algún grupo de WhatsApp y charlábamos, dice, nosotros siempre ofrecemos RCP en un equipo de rescate, siempre ofrecemos RCP a todos, o sea, varones, mujeres, en igual forma, sí, pero está estudiado, está demostrado que no todas las personas están preparadas o pueden o quieren realizar una reanimación en el caso de mujeres. Y en eso está estudiado, está registrado y ahora Carolina nos va a poder ayudar con eso, ¿sí? Vamos a revisar evidencia científica para que todo lo que digamos esté basado realmente en evidencia y no sea algo que nos parezca a nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros lo digamos, que es nuestro parecer, así será, lo haremos. Lo comunicaremos específicamente, ¿sí? Vamos a analizar un poquito marcos jurídicos y también estrategias pedagógicas que nos permitan a los que son instructores, reducir estas barreras en sus destinatarios. Quizá ustedes sí presten un primer auxilio de igual manera a un adulto varón o un adulto mujer, pero a sus estudiantes puede ser que lo que podamos charlar acá nos ayude a pensar cómo hacer algo más preventivo, ¿sí? Como una cuestión importante esta charla, porque algunas personas me fueron pidiendo sumarse y les son súper bienvenidas, pero sepan que esto no es un curso de RCP IDEA, o sea, vamos a asumir que todos al menos sabemos RCP IDEA y si no hace falta, si no lo sabes, no hay problema, solo que no vamos a poder responder preguntas que tienen que ver con una capacitación básica, ¿sí? Entonces, para poder concentrarnos en el tema o en este propósito, en el tema que nos ocupa. Por eso vamos en este caso, filtrar las preguntas o los aportes que tengan que ver con esta temática y claramente quedamos a disposición para poder responder cualquier otra duda que surja. Lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Van a ser contenidos, ¿sí? Como los contenidos de esta clase, el análisis de los estudios científicos, ¿sí? Sobre diferencias de género en la asistencia del paro cardíaco, especialmente extrahospitalario en adultos, ¿sí? La revisión de las recomendaciones y las guías internacionales, quizás un repasito de lo que salió de las novedades, pero específicamente para adulto y lo que tenga que ver con las mujeres. El análisis de aspectos jurídicos y legales, ¿sí? Que tengan que ver con la asistencia en la vía pública, especialmente de una mujer, ¿sí? No es un curso tampoco exhaustivo de aspectos legales, como digo, nosotros en la diplomatura esto ocupa una unidad entera, no, o dos unidades en dos módulos. No vamos a poder abordar toda la jurisprudencia o todas las cuestiones del marco jurídico argentino. Vamos a tratar de hacer lo más posible eje o foco en lo que tiene que ver con el miedo que hay, el miedo jurídico específico, ¿no? Del temor a prestar un primer auxilio a una mujer, especialmente a desnudarla y tocarle los pechos al hacer compresiones. Y intentar identificar barreras culturales y algunas propuestas de mejora, ¿sí? Dicho esto, entonces, como modalidad, va a ser una clase abierta, va a haber presentaciones teóricas,
¿sí? Después vamos a dialogar también entre profesionales del equipo docente, de la diplomatura de la universidad, y un espacio de preguntas y aportes de los participantes. Gracias, tenemos a un montón de gente, compañeros, compañeras, eh, que, que hace años que vienen regalando lo que saben y formando otras personas, y entonces podemos compartir y construir conocimiento, ¿sí? Al final se enviará por mail el link con la clase grabada, un resumen de los aspectos teóricos y un breve cuestionario para que la universidad le tramite una certificación de haber participado en esta charla. Vamos a intentar no excedernos mucho de 90 minutos. Sepan disculparse si así ocurre. Cuando se brinde información técnica, ¿sí? O estadística, vamos a citar la fuente, ¿sí? De las leyes, de los estudios, de las guías de práctica clínica o de los consensos sobre ciencia y recomendaciones de tratamiento. Y el equipo docente, cuando diga su opinión, en este caso, a mí me parece, o desde nuestra experiencia lo hacemos así, lo trataremos de dejar claro para no mezclar cuestiones que están fuertemente fundamentadas con opiniones de expertos o de gente con trayectoria, ¿sí? Lo mismo le pedimos que cuando alguno de ustedes haga un aporte, si es un aporte, lo haga desde el conocimiento, digamos así, que maneja de alguna documentación o diga, puede citarlo con todo derecho, a mí me parece, yo pienso, a mí me gusta, ¿no? Pero poder distinguir estas dos cuestiones. Trataremos de mantener el chat limpio, ¿sí? Hasta los tiempos de preguntas, así lo podemos ir siguiendo. Y mantener los micrófonos silenciados, ¿sí? Salvo que en algún momento podamos hacer alguna consulta y alguno de los presentadores así lo habilita, ¿sí? Eh, Está bueno cuando se abre así el juego poder encender las cámaras y para dialogar un poquito mejor. Muy bien. Dejo entonces en manos de nuestra médica Carolina, miembro del equipo docente de la diplomatura, también instructora de primeros auxilios de RCP, IDEA y voluntaria del programa Paz de la obra de Don Bosco. Actualmente ella coordina las capacitaciones en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Caro. Buenas tardes, Emi. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, en este primer bloque lo que vamos a tratar de hacer es de plantear, ¿sí? El problema a partir de la revisión de la evidencia científica disponible, ¿sí? De la literatura disponible en diferentes fuentes y en diferentes revistas de divulgación médica y también de divulgación científica en general, ¿sí? Como nombraba recién Emi, vamos a abordar diferentes trabajos que están enfocados específicamente en paros cardíacos extrahospitalarios, es decir, que dejamos por fuera todo lo que ocurre en instituciones médicas, instituciones de cuidado, y esos paros cardíacos están atendidos por testigos presenciales que tienen conocimientos en reanimación, pero que no pertenecen a una fuerza de seguridad, no son médicos, no son quienes vienen en la ambulancia, ¿sí? Y esto nos permite como centrarnos en, digamos, población lega, ¿sí? Atendiendo un primer auxilio con una formación que no es profesional, a eso me refiero, ¿sí? Eso nos va a pasar o va a estar presente en los 5 trabajos que vamos a abordar, ¿sí? Este primer trabajo es un trabajo que se realizó en el año 2024 en Australia, ¿sí? Y que toma como muestra un total de 4.400 casos, casi 4.500 casos, ¿sí? A lo largo de 3 años, ¿sí? Desde 2017 a 2019. Toma entonces esa muestra o esa cantidad de paros cardíacos extrahospitalarios atendidos por, digamos, testigos, ¿sí? Y a partir de analizar a esa muestra se obtienen diferentes conclusiones que nos parecía interesante plantearlas como para empezar a abrir, ¿no? el juego respecto a la problemática de la clase. La primera conclusión es que la RCP realizada por testigos es significativamente menor en las pacientes femeninas en general, ¿sí? Y con algunas clasificaciones que vamos a ver también a lo largo de la clase. En principio, en general, la diferencia es de aproximadamente un 9%, 9,1%, ¿sí? O sea que las mujeres ya, el primer dato que nos plantea este estudio es que reciben un 9% menos de RCP cuando lo necesitan comparado con la misma población en varones, ¿sí?
Y acá este estudio hace una diferenciación en residencias, o sea, de paros cardíacos que ocurren en residencias privadas, ¿sí? Por ejemplo, en casa, en un hogar, y los que ocurren en la vía pública, ¿sí? Y esa diferenciación la hace porque se interpreta en este trabajo y en otros trabajos que vamos a presentar más adelante también, que los paros que ocurren en los lugares privados, como es más frecuente, digamos, que yo respondedora, digamos, esté en conocimiento de quién es la persona afectada, tienda a asistirla con más facilidad que en un ambiente público donde posiblemente no conozca a la persona afectada, ¿sí? Entonces es como un factor que resulta en muchos casos como mejora, ¿sí? El ambiente privado mejora la respuesta. Sin embargo, en este estudio lo que se evidencia es que tanto en ambientes privados como públicos, las mujeres reciben menos reanimación cardiopulmonar cuando la necesitan, ¿sí? Otro dato importante que plantea este estudio es que el uso de desfibrilador fue significativamente menor entre las mujeres afectadas, es casi la mitad, ¿sí? Fíjense que los varones reciben, de los varones que sufren un paro, el 9,6% recibe desfibrilación, mientras que las mujeres no llega al 5%, o sea, es mucho menos el acceso a la desfibrilación. Otro dato relevante de este estudio es que el reconocimiento del paro se demora más cuando la víctima o la persona afectada es una mujer, ¿sí? Y por ende también se demora la aplicación del protocolo de paro cuando uno llama al servicio de emergencias médicas. O sea, cuando uno llama al servicio de emergencias médicas y dice, reconozco que tengo una persona en paro, se activa toda el protocolo necesario, ¿no? Bueno, como acá hay una demora, esa activación también se retrasa, ¿sí? Acá hay un punto interesante que tiene que ver con los síntomas previos a la instalación del paro. El estudio menciona como una diferenciación entre la sintomatología más frecuente en varones y en mujeres. En varones, el síntoma más común es el dolor de pecho previo al episodio y en mujeres el síntoma más común es la dificultad respiratoria. Entonces planteaba que quizás esa diferencia en los síntomas podía influir en el reconocimiento del paro, ¿sí? Y como consecuencia de todos estos datos que fuimos planteando recién, el estudio termina describiendo que las posibilidades de sobrevida, digamos, luego del alta hospitalaria, o sea, la persona que sufre el paro y llega al hospital, cuando se le da de alta, tiene un 30% más de chances de sobrevivir o de la sobrevida adecuada si es varón a que si es mujer. O sea, todas estas dificultades en el acceso tienen un impacto en la sobrevida de las mujeres que sufren un paro cardíaco extrahospitalario. ¿Sí? Eso como para empezar a plantear algunos datos respecto de este estudio realizado en Australia. En el siguiente estudio, lo que vamos a encontrarnos es una revisión de 80 artículos científicos de diferentes regiones, ¿sí? Del mundo. O sea, es un estudio más global, digamos, no se limita a un único país, ¿sí? A ver, Emi, si querés pasar la diapo. Ahí está. Recopila entonces esos 80 artículos sobre paros cardíacos y la primera cuestión interesante de este estudio es que refuerza lo que encontrábamos en el estudio anterior. O sea, el 60% de esos artículos estudiados describe que las mujeres efectivamente tienen menos probabilidades de recibir RCP en situaciones de paro cardíaco extrahospitalario. Y una primera conclusión también asociada a esto, que también es interesante, es que el problema es un problema global, que no se circunscribe a un país o a una cultura o a una sociedad específica, sino que al recopilar artículos de distintos continentes, sobre todo de América del Norte, de Europa y de Asia, pero también hay datos de Brasil y bueno, como distintos lugares, en todos se ve, o, se mantiene, digamos, este porcentaje. Y algo interesante también de este artículo es que describe posibles causas, o sea, se empieza a preguntar por qué es que efectivamente las mujeres acceden menos a la reanimación cardiopulmonar, a la desfibrilación, al acceso al servicio de emergencias. Y describe entre las posibles causas algunos factores que van a resultar facilitadores y otros que van a resultar barreras para el acceso de RCP, de la RCP en mujeres, ¿sí? Eso como primero, los clasifica en cosas que me ayudan y cosas que me dificultan el acceso a la RCP. Y a su vez los clasifica en cuestiones que se pueden modificar en el corto plazo
Cuestiones que son parcialmente modificables porque puedo tomar una intervención, pero lleva un poco más de tiempo, entonces quizás el resultado lo veo en generaciones sucesivas, y factores directamente no modificables, que son cuestiones intrínsecas de la situación en la que ocurre el paro y que no puedo afectar con ninguna cuestión de política educativa, de política de salud, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a abordar estos factores facilitadores en primer lugar, ¿sí? Que son los siguientes. Primero, la asistencia telefónica durante la realización de RCP resulta algo que mejora el acceso a la RCP de calidad en las personas que lo necesitan, justamente disminuye o contribuye a disminuir esta brecha de género en el acceso a la RCP. Y esto tiene que ver con que del otro lado del teléfono hay alguien que está formado y que no está en el mismo lugar que yo, entonces me puede ayudar a resolver dudas y a actuar cuando es necesario, ¿sí? Y es un factor modificable por lo que decíamos recién, porque uno puede procurar que cada vez más paros cardíacos sean asistidos de forma telefónica. Mientras tanto, factores que facilitan el acceso, pero que no son modificables, tienen que ver con esto que comentábamos antes del ámbito en el que ocurre el paro, ¿sí? Cuando los paros ocurren en el ámbito residencial o privado, eh, se evidencia una mejor respuesta en algunos estudios, entonces eso podría actuar como un factor que facilita el acceso. Y los paros cardíacos que ocurren en ambientes rurales también como responden a este efecto como facilitador, ¿sí? Mientras tanto, las barreras van a ver que son un montón más, son muchas más las barreras que las cuestiones que facilitan el acceso, ¿sí? Y entre las barreras tenemos, dentro de las modificables, es decir, cuestiones que yo puedo accionar en diferentes puntos para cambiar en el corto plazo, tenemos el miedo a exponer o a tocar el pecho de la mujer afectada, en este caso, ¿sí? El miedo a las demandas legales, a la acusación de violencia, agresión sexual, abuso, acoso, ahí como menciona diferentes terminologías, pero en todos los casos está como el miedo a la demanda legal y el miedo a ser percibido como alguien capaz de ejecutar un delito de esas características, digamos, ¿sí? Por otro lado, aparece la percepción de fragilidad o el miedo a lesionar, como se menciona esto de la diferencia en la contextura física entre el varón y la mujer, entonces al varón se lo percibe como más fuerte, como menos posible, digamos, de lastimar cuando uno hace RCP, comparado con una mujer. Aparece también el concepto erróneo de que las mujeres no sufren paros cardíacos extrahospitalarios y esto tiene que ver con que si bien es cierto que los paros son más frecuentes en varones que en mujeres, en general en la bibliografía como se refiere esto, la mortalidad cardiovascular es la principal causa de muerte tanto en varones como en mujeres en todo el mundo. Entonces las mujeres también sufrimos paros y bueno, hay ahí como un concepto erróneo difundido, digamos, que puede interferir en la realización de RCP. Otro concepto es el de algunos estereotipos de género que plantean que las mujeres reaccionan exageradamente a problemas de salud o que son más sensibles, ¿no? Como interpretar a la situación de paro como si fuera algo que está exagerando, o el miedo a que la persona esté embarazada. Esos son como todos factores sobre los que uno puede trabajar para disminuir esa brecha, ¿no? Esto es lo que plantea este trabajo, digamos, con datos internacionales. Después, respecto de los factores potencialmente modificables, describe factores culturales y la hipersexualización del cuerpo femenino. Estos factores potencialmente modificables, como comentábamos recién, son factores que uno puede efectivamente generar una modificación, pero posiblemente el impacto de eso se vea en generaciones futuras, digamos, como que es algo que lleva un poco más de tiempo generar estos cambios, ¿sí? Y por último, factores no modificables, pero que también dificultan el acceso al RCP, que algunas la mencionábamos, ¿no? El paro cardíaco que ocurre en ambientes públicos y el paro en personas que tienen menos de 65 años, ¿sí? Así que esto como un primer análisis de causas, ¿no? que se plantean en este estudio o en este trabajo, que como mencionábamos es de carácter internacional, ¿sí? Claro, qué En el bueno esto siguiente, que sí, comentás perdón. que está como lo modificable, ¿no? Esta clara distinción, porque lo modificable depende, en este caso, muchos de los que estamos acá somos instructores, instructoras o educadores, educadoras, ¿no es cierto? Y entonces
las modificaciones surgen en nuestros cursos, surgen en nuestra aula, surgen en nuestros grupos juveniles, ¿no? Surge en toda cualquier instancia, pueden hacer en cartelería, ¿no? Y cualquier campaña que uno puede ir haciendo y se pueden modificar, a veces mucho con información, ¿no? Bueno, ahora vamos a proveer la información necesaria, ¿no? Pero cuando decimos modificables es todos los que estamos acá hoy viendo y un montón de gente más, estamos trabajando para modificar esto, ¿no? Para que en realidad esos porcentajes se equiparen. Y vos decís, bueno, es un 5%. Sí, pero estamos 5% de cientos de miles de casos, ¿no? O en este caso uno hace una muestra, ¿no? Pero en la mortalidad total, digamos, estamos hablando de miles de personas, en este caso de miles de mujeres, que no accedieron o no nadie accedió a hacer, a reanimarlas por alguna de estas cuestiones que son claramente modificables. Muy bien. Entonces, en el siguiente como trabajo vamos a recuperar algunas de estas causas. Este trabajo es muy interesante, se realiza en Estados Unidos con una muestra de 500 personas a las que se les pregunta, o sea, es una encuesta, ¿no? Y a esas preguntas, a esas personas se les hace la pregunta, ¿por qué crees que las mujeres acceden menos a reanimación cardiopulmonar? Y hace como una distensión específica en función del género del socorrista. O sea, ¿por qué crees que las mujeres acceden menos a la RCP cuando el socorrista es un varón? ¿Por qué crees que las mujeres reciben menos RCP cuando la socorrista es una mujer? ¿Sí? Entonces, como que este estudio lo que busca hacer es un poco como empezar a caracterizar a estas causas en qué poblaciones son, digamos, las que más se identifican, ¿no? Con estas causas que mencionábamos anteriormente. Y acá las conclusiones también son muy interesantes. Lo que este estudio plantea es que cuando el socorrista es un varón, hay un 36% de varones que el miedo más importante que tienen es la acusación de la agresión sexual. Y un 34%, o sea, en total sumamos un 70%, ¿no? El 34% refiere como principal miedo el miedo a tocar mujeres o a que el contacto se considere o sea inapropiado, ¿sí? O sea que hay un 70% de barreras, digamos, en el varón que se asocian con esto, al menos que se perciben con esto, ¿no? Recordemos que la encuesta es, o sea, es pregunta a una determinada población de qué es lo que crees que los varones sienten al respecto. La población encuestada, digamos, creo que es un 60% de varones, 40% de mujeres. Muy bien, y por otro lado, cuando la socorrista es mujer, el motivo más o la barrera más frecuente, el motivo más frecuente por el cual se considera que las mujeres no hacen RCP a mujeres es por el miedo a lastimar o a lesionar a la persona, sí, a la mujer en este caso, a la fragilidad percibida de la contextura física de la mujer que la mencionábamos recién. En este estudio aparece algo muy interesante que me parecía como valioso ponerlo a modo más de comentario, que tiene que ver con un sesgo de género en la interpretación de las consignas. O sea, en esta encuesta lo que ocurre es que cuando la consigna no explicita el género del socorrista, la mayoría de quienes responden la interpretan como varón, ¿no? Como que se da por sentado que el socorrista es varón. Y me parecía interesante porque si bien la clase obviamente tiene como objetivo el análisis de quienes reciben RCP siendo mujeres, me parecía como valioso traer esto al otro lado, ¿no? A los que somos socorristas, a los que somos educadores, como bueno, también existe este sesgo de género, no solamente en las personas afectadas, sino también en quienes brindamos socorro o asistencia en estas situaciones. Así que esto respecto de este estudio que mencionábamos recién de Estados Unidos. El cuarto estudio que vamos a mencionar, ya faltan poquitos para cerrar, tiene que ver con un estudio que se realiza en 2024 en Reino Unido, que refuerza también estos porcentajes, ¿sí? O estas causas o frecuencias que mencionábamos en el estudio anterior, donde hay un 60%, a ver, Emi, si querés ir, hay un 60% de los encuestados, ahí está, gracias, que refiere esta misma preocupación, ¿no? Al ser acusado de agresión sexual o de exponer a la paciente como respecto de cuidar la intimidad de la paciente, digamos. Y acá hay un concepto interesante y es por eso que también traje este estudio, que, digamos, hay una población, una parte de esta población encuestada que refiere como barrera el hecho de que los senos de la mujer pudieran interferir en la realización de RCP.
Y este estudio, en este sentido, agrega que las diferencias en el acceso, dependiendo con el género, o sea, esto que estamos trabajando, ¿no? Como esta brecha en el acceso a la reanimación cardiopulmonar, se podría explicar por la falta de maniquíes y de actrices femeninas o de actores femeninos en las formaciones de RCP. O sea, este estudio lo que hace es traer como una característica de la formación, ¿no? De RCP, al menos en Reino Unido, que es como el lugar donde se realiza este estudio y la población que se estudia, ¿sí? Dice, bueno, es posible que haya algo de todo esto que está sucediendo que tenga que ver con que el entrenamiento que se recibe es bastante poco en función de la anatomía, ¿no? De la mujer. Y con esto nos vamos al último trabajo, ¿sí? Que es un trabajo que también es global, digamos, que analiza información de diferentes instituciones en Europa, en América del Norte, en Asia, ¿sí? Y se dedica específicamente a analizar la diversidad de muñecos, ¿sí? Que se usan o que se destinan para el entrenamiento de RCP básico tanto en cursos presenciales como en material online que se sube a YouTube, que se sube a redes sociales, y a su vez incluye a instituciones certificadas como la AJA o la Cruz Roja y a otras instituciones que también se dedican a la enseñanza de RCP, pero que no tienen esa certificación, ¿sí? O ese nivel de respaldo, digamos, internacional. Y las conclusiones de este estudio también son, a mí por lo menos me parecieron bastante interesantes. Lo primero que aclara esto es, mira, los maniquíes de práctica son, en su inmensa mayoría, varones, blancos y delgados. Y entonces, por contraste acá, ya podemos establecer como una población que no se encontraría representada, que son mujeres, personas afrodescendientes o de tez morena o no blancas, digamos, y personas no delgadas, obesas, embarazadas, o sea, un montonazo de gente que queda por fuera de esta representación, al menos predominante, ¿sí? En estos cursos. Se realiza en uno de estos estudios analizados, se realiza la búsqueda en Google y en YouTube o sea, lo que se pone es cómo hacer RCP. Eso es lo que quiero saber, ¿no? A partir de esa búsqueda se analizan 875 videos, 874 videos, incluyendo material oficial de AJA, de Cruz Roja, y de esos 874 videos, solamente 10, o sea, un 1,6%, ni siquiera un 5%, es como muy, muy poquito, incluyen maniquíes o actrices femeninas. O sea, ni siquiera se restringe a los maniquíes, es como toda la representación femenina. En estos casos es de un 1,6%, ¿sí? Esa es como una primera conclusión respecto de qué tan representadas estamos las mujeres en este tipo de prácticas, ¿sí? La segunda conclusión, ahora sí, Emi, o lo que propone el estudio es, la diversidad en el material formativo podría afectar positivamente en la reducción de esta brecha que estamos tratando, ¿no? O sea, podría ser, o sea, habría que realizar estudios al respecto, pero podría ser que generar cambios en este nivel impacte positivamente sobre la aplicación de RCP, en este caso en mujeres, pero también en el resto de los subgrupos menos representados, afrodescendientes, obesidad, embarazo, lo que mencionábamos recién. Y por último, las barreras que las instituciones refieren para acceder a estos materiales diversos, digamos, o sea, no varón, no blanco, no delgado, o sea, cuando se le pregunta a las instituciones por qué no utilizan materiales que respalden esta diversidad, las principales respuestas son la disponibilidad, o sea, no tengo oferta de quien me proporcione esos materiales, y el costo económico, o sea, cuando tengo esos materiales me salen mucho más caros, ¿sí? Que un torso estándar, entre comillas. Y entonces este estudio termina como diciendo que hasta que esas barreras puedan sortearse de una mejor manera, puede ser útil intervenir muñecos estándar agregándoles corpiño, agregándoles ropa de mujer, maquillaje, pelucas, torsos de cotillón, o sea, intervenirlos justamente para aumentar la representación, digamos, de estos subgrupos que no son como el predominante, ¿sí? O lo que se define como estándar. Así que esto como sería el cierre, digamos, del último estudio, ¿sí? Que se plantea. A lo largo de la charla vamos a ir como recuperando algunas de estas cuestiones y desarrollándolas también más en profundidad, pero bueno, a modo de disparador y a modo de presentar también la evidencia científica o qué dice la ciencia al respecto, esto es como los datos grandes están acá, ¿sí?
Entonces, a modo de síntesis y como para filtrar esto que yo sé que es un montonazo de información en poquito tiempo, ¿sí? A modo de síntesis, entonces, las mujeres reciben menos RCP, menos utilización de desfibrilación, se demora más en el reconocimiento del paro que sufre una mujer comparado con el varón. Y esto impacta en la sobrevida luego del alta en las mujeres afectadas. Los motivos por los cuales esto ocurre podrían vincularse con el género de quien socorre, ¿sí? En el caso de los varones es como más frecuente el temor a las acusaciones de violencia sexual, mientras que en las mujeres el temor a lastimar o la sensación de fragilidad en la anatomía del cuerpo femenino. Por otro lado, existe una disparidad en la representación de las mujeres, ¿sí? En las distintas instancias formativas. Y como decía Emi hace un ratito, lo más interesante, creo yo, de toda la exposición o de toda la información es que hay muchos de estos factores que son modificables y que por ende podemos realizar intervenciones con impacto positivo desde nuestra cotidianidad. O sea, el próximo curso que demos lo podemos dar con un torso masculino y un torso femenino. Lo podemos dar con un torso o con un video, ¿sí? Donde haya actrices femeninas. O sea, son pequeños cambios, pero que generan efectivamente o podrían generar un impacto positivo respecto del acceso a la reanimación cardiopulmonar en mujeres. Así que bueno, muchas gracias por la atención y en un ratito quedamos ahí disponibles para las consultas. Ahí Gracias, está, Caro, por Julia. la, sí, ahí está. Gracias, Caro, por la presentación. Eh, Hay una cuestión, un aspecto para quienes no estamos tan acostumbrados a leer algún trabajo o algún ensayo, cuando el autor o el grupo de autores dice, podría ser, sería posible que cuando usan esos condicionales, estamos reconociendo que todavía no está demostrado que si yo uso torsos femeninos, o sea, todavía no hay como una presunción, ¿no es cierto?, de que esto puede ser así, pero todavía los comités científicos no se animan a decir, miren, esto es así porque no tienen la suficiente evidencia de que esto ocurre. Hay que seguir haciendo estudios. Pero uno medio ya va viendo de que las modificaciones van por ese lado, ¿no? Entonces, para poder, porque para no que parezca que sí o sí con un torso femenino va a aumentar no está demostrado. Nosotros estamos seguros de que sí, solo que no hay evidencia suficiente para poder hoy decirlo con tanta fuerza. Eh, bueno, en este temita, y quizá terminamos esto y abrimos así una ronda de intervenciones o de preguntas, ¿no? Lo mismo el equipo docente puede ir sumándose también. Yo voy a profundizar un poquitito este problema de algunos temas que decía Caro, ¿sí? Uno acerca de la fragilidad, que lo voy a nombrar así nomás, o después lo charlaremos con algún especialista. El segundo va a ser el tema de la bibliografía que trabajamos. Fíjense, este es un libro de la Cruz Roja del 2012, ¿sí? Una guía del curso. Cuando habla de ataque cardíaco, la imagen que aparece es de un adulto varón con dolor en el pecho. Y sabemos que muchas mujeres presentan los síntomas de ataque cardíaco, no son específicamente el dolor opresivo en el pecho, ¿sí? En este caso, hay alguna bibliografía que sí dice, ojo que las mujeres no lo hacen, pero este, por ejemplo, dice en la página 106, la de al lado, dice, el ataque cardíaco en hombres y en mujeres, hay una tendencia que el ataque es mayor en varones que en mujeres. Y cuando te está diciendo eso, fíjense que es muy diferente cuando lo dijo Caro, que ojo que el ataque, la muerte, digamos así, por causas cardíacas, es la principal, tanto en varones como en mujeres. Y entonces, a veces como yo explico, es real lo que está diciendo, pero a veces como yo lo presento, me puede llegar a inferir de que una mujer no va a tener un problema médico que tenga que ver referido con un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, eh,
la imagen que yo utilizo cuando presento el tema es interesante para llevar, para hacer es un factor a veces modificable fácilmente en nuestras cosas. Fíjense otra vez otro material, ¿sí? Este tiene directamente las señales, es el dolor en el pecho, ¿sí? Miren cómo lo presenta. Señales del ataque cardíaco. Dolor en el centro del pecho, que es opresivo, de aparición repentina, irradiación del dolor y otras señales. O sea, un 50% de mujeres que tuvieron un que un ataque cardíaco, perdón, no entran en estas páginas, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos seguir trabajándolo, ¿no? Este es un libro más viejo, pero que el Ministerio de Educación en el 2014 lo reeditó, ¿sí? De nuevo, directamente aparece centrado en los síntomas que son propiamente más generalizados en hombres, ¿sí? Y el Manual de Primeros Auxilios de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias no incluye directamente nada acerca de, sí enseña RCP, pero ve sangrado nasal, cuerpo extraño, pero no ve causas cardíacas bueno, ataque cardíaco, ¿sí? Causas cardíacas del paro. Bueno, eh, por otro lado, hay bibliografía, yo voy a busqué una anterior, más o menos equivalente en el año, esta es del 2011, del American Heart, que fíjense, simultáneamente, mientras nosotros estábamos diciendo que un hombre agarrándose el pecho, el signo del ataque cardíaco, las mujeres, dice, este tiene un apartado que dice, signos en mujeres, en ancianos y en personas con diabetes, ¿no? Las mujeres son más propensos a presentar los signos menos comunes de un ataque cardíaco, como dolor en el pecho, acidez o indigestión. Pueden tener molestias en la espalda, mandíbula. Simplemente pongo esto como para, no es que había avanzado la información, es cómo se presenta la información en dos libros simultáneos, ¿sí? Para un público igual. Este es el libro para el Hertz-Cyber, que es para, digamos así, primeros auxilios básicos, ¿sí? Este es de EXI, el último, ahora va a salir, en junio va a salir la actualización. Pero en este caso, fíjense, lo desarrolla muchísimo más el tema de las mujeres. Avanza mucho más. No quise alargar mostrando otra, comparando con las ediciones anteriores, pero dice, las mujeres, los ancianos experimentan los signos, estoy leyendo abajo a la izquierda. Sin embargo, suelen ser más propensos que los hombres a tener signos y síntomas más leves, y entonces hace un desarrollo muy fuerte de todos los signos y síntomas específicos en la mujer, ¿sí? Muy bien. Y segundo, vamos a meter un poquito el dedo en la llaga con el tema de los simuladores, ¿no? Decía Caro, los simuladores, en este estudio que se analizó, solo el 1% había un simulador femenino o una actriz femenina. Simuladores, muchos acá somos instructores o hemos participado y también es verdad, nos damos cuenta que es caro conseguir, ¿no? Un simulador. Siempre hay que comprarle algo más, digamos, ¿no? No es que si elegís un masculino y un femenino, el femenino es más caro, ¿no? Hoy en día. Vamos a hacer esta prueba, ¿sí? De los que estamos acá en esta clase. Solo vamos a usar el chat los que llegan al final de esta prueba, ¿sí? Vamos a hacer un experimento social, ¿sí? La primera prueba tiene que ver con el sexo de los que hoy estamos acá. Entonces, solo van a seguir participando los que somos varones en esta charla, ¿sí? Solo vamos a seguir participando los varones. O sea, hoy las mujeres las vamos a dejar de lado, ¿sí? No pueden participar. Segundo, van a poner su mano contra el monitor o contra el celular e identificarse con el tono de piel. Quien no tenga un tono de piel que aparezca en estos recuadros, ¿sí? Queda descalificado. Ya dijimos, descalificamos a las mujeres, ahora vamos a descalificar a los que no tengan este color de piel, ¿sí? Estos colores de piel corresponden a los simuladores que actualmente hay en el mercado, al menos en Argentina, ¿sí? Y está tomado estoy tomado de las páginas oficiales o de los documentos propios de las marcas
sin editar, simplemente recortar la parte de la piel, incluso hice el esfuerzo de no tomar la parte más clara, ¿eh? Así que, bueno, si te medís a ver si entra tu color de piel en alguno de los cuadraditos. Los que no entran acá, los que tienen la piel más oscura o diferente de estos colores, quedan afuera. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. Y ahora vamos a sacar la calculadora del celular y vamos a hacer esta cuenta. ¿Sí? Nos damos tiempo para los que tienen dos dispositivos, ¿sí? O le piden prestado a alguien. Vamos a hacer esta cuentita. Voy a poner mi peso, lo voy a dividir por mi altura y lo voy a volver a dividir por mi altura. ¿Sí? Por ejemplo, si yo peso 81 kilos, lo divido por 1,76 y lo vuelvo a dividir por 1,76. ¿Sí? Vamos a esperar que todos podamos hacer eso. Ahí van poniendo, vamos a reaccionar, a ver los que siguen en camino y están pudiendo hacer la cuenta o van haciendo, a ver cuánto te da esto, ¿sí? Entonces, acuérdense, las mujeres, olvídense de hacer esta cuenta. Los que no entran en el color de piel oficial, digámosle así, de la reanimación, los susceptibles de reanimarse, no entran. Y vamos a ver si van poniendo ahí. Muy bien. Ahí van saliendo. Muy bien. Van apareciendo, ¿eh? Muy bien. Las chicas, si quieren hacerlo, no hay problema, solo que no cuentan en este ejercicio práctico. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Falta alguno ahí que está escribiendo? Muy bien. Ahora bien, entonces dijimos que solo estamos participando los hombres que tienen color de piel como mostramos anteriormente y que ahora vamos a agregarle algo más que lo que es su índice de masa corporal, esa es la medida que acaban de sacar, está entre 18,5 y 24,9. ¿Sí? Entonces, ahora sí, los que tienen 19, 20, 21, 22, 23, ¿sí? Tienen menos de 24,5. Ya con 25 no podés competir. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a anotar nuestro nombre en el chat. ¿Sí? A ver, ¿cuántos contamos? Somos 60 hoy participantes, ¿eh? 62. Mario, muy bien. Tenemos a Mario, Osvaldo, Guillermo. Muy bien, a ver. Ahí yo estoy sacando alguno. Tenemos tres, cuatro. Ahí está. Muy bien. Estamos teniendo cuatro, pongámosle cinco, pongámosle seis hasta ahora. Todos los que estamos participando acá, estamos un 10% de toda la población total de esta charla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que usamos el índice de masa corporal, lo que llamamos saludable. ¿Sí? Perdón. Entonces, hoy en día, todos los que no entraron en ese canon son los que no son representados por los simuladores que tenemos en el mercado, ¿sí? Que son estos, más o menos, ¿sí? Ninguno de los, solamente 6 se pueden sentir identificados con los torsos que actualmente se comercializan, ¿sí? Y esto es interesante porque, avanzo un poquito, porque el muñeco original, digámoslo así, cuando surgió el Resuscitani, ¿sí? Era una mujer. Y de hecho el rostro del Minion, del Little Ann y del Resucian, del Aerdal, es el rostro real de una mujer que existió realmente, ¿sí? Después chusmen en YouTube, hay mucha información y en Internet, ¿sí? Y fíjense que el muñeco original, el simulador original, tenía, ¿sí? Hasta tenía pechos, ¿sí? Y tenía peluca, tenía todo bien, ¿sí? Bueno, y después pasamos a
lo que hoy conocemos en nuestros torsos. Bueno, para agitarla un poquito más, digámosle así, en estas cuestiones. Hasta acá, antes de pasar a los temas jurídicos, podemos pausar un poquitito ¿cómo se llama? La presentación y compartimos alguna resonancia, alguna observación, alguna cuestión que nos haya quedado, dudas, y si no, le damos la palabra a Guille, que nuestro abogado que nos va a ayudar un montón para seguir modificando algunas cuestiones. Muy bien. Avisen si hay alguna cuestión, alguna intervención que alguno quiera hacer. Guille, ¿estamos para arrancar? Bueno, arrancamos entonces, ¿sí? Bueno, comparto pantalla yo, ¿verdad? Sí, sí, dale, yo espera, te saco yo. A ver. Mientras lo presento, Guillermo Sandrone es abogado, ¿sí? Se ha especializado y ha trabajado en, en- en investigación fiscal y también ha investigado. Vieron que los abogados están los que trabajan, ejercen de abogado y también los que investigan, ¿no? Guille también se ha dedicado a investigar. Es explorador, siempre ha colaborado con el programa Paz, ¿sí? Y desde sus inicios en toda esta cuestión de los aspectos jurídicos. Es profe en la diplomatura, es docente en la diplomatura en dos módulos, así que algunos ya fue su profe, otros lo será dentro de poco. Guille. Bueno, ¿se ve bien la pantalla compartida? Entonces, perfecto. Bueno, muchas gracias por tener esta posibilidad de hacer algún aporte para poder mm, transformar esos aspectos que son modificables cuando hablamos de la práctica de socorro, especialmente en este caso, que es cuando tenemos a mujeres por atender en ese socorro. Bien, ¿cuáles son las preguntas disparadoras que tenemos en este caso para responder sobre los aspectos jurídicos? ¿Me pueden demandar por hacer un primer auxilio? ¿Puedo ir a la cárcel? ¿Voy a tener que resarcir daños? Básicamente vamos a ir en los próximos minutos dilucidando que existen dos responsabilidades principalmente por las cuales uno podría ponerse a hablar teóricamente acerca de esto, y ya van a ver por qué digo teóricamente, nos vamos a poner a hablar de responsabilidad jurídica, que es, bueno, una responsabilidad es la penal y otra responsabilidad es la civil. Y acá estamos viendo acerca de esos dos temas en conjunto. Puedo ser demandado, puedo ir a la cárcel, me pueden demandar por daños, por aplicar un primer auxilio, lastimar a una persona que quiero ayudar, por tocar el cuerpo de una persona, al aplicar una técnica de primeros auxilios, por sacarle la ropa para aplicar una técnica. ¿Cómo puedo prevenir demandas o si de verdad necesito tener esta preocupación? Bueno, en lo que sigue, en los próximos minutos voy a tratar de conducirlos hacia la conclusión, hacia estas conclusiones, básicamente. ¿Es posible que alguien inicie una demanda civil o realice una denuncia penal luego de ser atendido por primeros auxilios? Sí, es posible, pero tranquilos, tranquilas. Teóricamente es posible. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene derecho a demandar o derecho a denunciar. ¿Sí? Pero la conclusión importante es que este tipo de demandas y lo digo en condicional, serían extremadamente raras. Digamos, es mucho más común que pudiera existir también una demanda por no actuar, por demorar la asistencia, que por haber intentado reanimar de algún modo. Otra de las conclusiones que los quiero conducir es que cualquier daño en sentido civil tiene una justificación para que no exista esa responsabilidad civil. Cualquier daño que una persona realiza prestando un socorro está justificado por estado de necesidad y el ejercicio regular de un derecho, cositas que ya vamos a ver. Eh, pero, ¿qué pasa? El daño
ese tipo de demandas no prospera cuando el rescate fue realizado de buena fe, cuando fue realizado siguiendo protocolos. Por el lado penal, el presunto delito de lesión, la posible lesión que uno pueda perpetrar sobre otro cuerpo, está justificado también. Vamos a encontrar por qué está justificado, por estado de necesidad y también posiblemente por un consentimiento presunto. Perdón. Lo mismo pasa con el delito de abuso. El posible delito de violación, de abuso, de agresión sexual, tampoco es delito, es un hecho, ¿sí? Pero que no tiene finalidad sexual y por ende también se encuentra, también por eso no configura delito en particular. Y la última conclusión a los que lo quiero llevar es que no tenemos registros conocidos de jurisprudencia relevante en la que una persona, mujer u hombre, haya obtenido, digamos, una condena o una sentencia o una demanda exitosa contra alguien que le practica primeros auxilios o utiliza un desfibrilador durante una emergencia. Y esto no es solo en Argentina, sino también en la mayoría de los sistemas legales que conocemos. Esas son las conclusiones más importantes. ¿Y por qué vamos a hacer todo el desarrollo teórico si ya sabemos que en la conclusión no, es prácticamente inesperado y extremadamente raro que suceda que exista responsabilidad penal o civil? Bueno, para que ustedes, que muchos de ustedes son instructores o son instructoras y se dedican a esta tarea de enseñanza, puedan también responder con solvencia este tipo de preguntas o este tipo de dudas. ¿Sí? Básicamente, ¿me pueden demandar por hacer un primer auxilio? Sí, como les dije hace un rato, cualquier persona tiene derecho a reclamar, ¿sí? Por daño, porque por un daño en el cuerpo, en la salud, en la propiedad, en el pudor, ¿sí? O sea que de un hecho de lesión o de abuso puede existir una demanda civil, ¿sí? El reclamo de un daño, ¿sí? Acá vamos a distinguir puntualmente la responsabilidad civil de la responsabilidad penal. Lo vamos a hacer rápidamente porque en atención al tiempo, pero bueno, esto lo desarrollamos de manera más completa en la diplomatura. Básicamente, en una responsabilidad civil existe una demanda, un proceso civil, hay personas privadas que están actuando en ese juicio, ¿sí? Y el origen de la responsabilidad surge por la violación a no dañar a otro, la violación del deber genérico de no dañar a otro. O sea, todo el mundo tiene este deber genérico, no debemos dañar a otros. En cambio, en la responsabilidad penal hablamos de una investigación penal, de un juicio, hablamos de que no son particulares los que participan en ese juicio, sino que hay un representante del Ministerio Público, que es un fiscal, que persigue a otra persona por un presunto hecho delictivo. ¿Sí? Pero ¿de dónde surge la responsabilidad penal? Surge taxativamente de los delitos contenidos y descritos en el Código Penal y en otras leyes penales. ¿Bien? Así distinguimos un poco la fase civil de la fase penal y ahora nos dedicamos brevemente a lo civil. ¿Por qué practicar socorrismo, practicar rescate o aplicar una desfibrilación no podría generarnos consecuencias legales en lo civil? La principal razón es porque un daño, para que origine de éxito un reclamo, ese daño tiene que ser antijurídico. Es decir, es un daño que tiene que ir en contra de la ley. Y la ley justamente establece que cualquier acción u omisión que causa un daño es antijurídica si no está justificada. Y pregunto yo, el socorrismo, la práctica de reanimación cardiopulmonar, utilizar un DEA con una persona que está inconsciente y no respira, ¿es ir en contra de la ley? ¿Es una conducta antijurídica? No, no es antijurídica. ¿Por qué? Porque está justificada. Y acá lo vamos a ver. Tenemos, en la ley misma se establece lo que se llama estado de necesidad. Está justificado el hecho que causa un daño para evitar un mal, actual o inminente, de otro modo inevitable, que amenaza a la gente o a un tercero
si el peligro no se origina en un hecho suyo, el hecho se haya justificado únicamente, si el mal que se evita es mayor que el que se causa. Normalmente cuando aplicamos o cuando existe la oportunidad de practicar un socorro, el daño que se evita es mucho mayor al que se puede causar. Pensemos en lo siguiente. Perdón que se me va la diapositiva. Pensemos en lo siguiente, en una RCP típica, ¿qué vamos a hacer? Compresiones torácicas, vamos a exponer el pecho para poder trabajar mejor haciendo la maniobra de presión o para colocar los parches, vamos a manipular el torso, vamos a posiblemente producir, esto ocurre, alguna fractura costal, hemastomas, lesiones torácicas, dolor muy fuerte posterior a la práctica de RCP, por ejemplo. Todas esas son complicaciones previsibles. Son actos que médicamente son necesarios o para la salud de la persona son necesarios. Entonces, en ese caso, ocurre un estado de necesidad. Tenemos un riesgo mucho mayor que va a amenazar a la persona que estamos intentando socorrer. El peligro no se origina en un hecho, en un hecho del socorrista, y el mal que se intenta evitar es mayor, que es la muerte o el perjuicio en la salud de esa persona que está recibiendo socorro. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Debo compensar entonces por el daño causado si alguien me reclamara, si alguien intentara reclamar por un daño en estas circunstancias, quisiera iniciar una demanda? Bueno, pues nosotros vamos a poder razonar que hubo un daño, probablemente hubo un daño. Si bien en un ejemplo concreto que hubiese, por ejemplo, hematomas, se causó un daño en el cuerpo, en la salud, o en el honor, en el pudor, el socorrista, en este caso, actúa justificadamente, por ende su conducta no es ilegal y la persona dañada debe tolerarlo. No hay obligación de compensar. No existe esa posibilidad. Hay otro tema tal vez menor en su capacidad para justificar el daño, que es el ejercicio regular, perdón, sí, que es el ejercicio regular de un derecho, ¿sí? En la ley también se establece que no hay responsabilidad cuando alguien actúa en ejercicio regular de un derecho. Entonces, si uno tiene los conocimientos, aplica los protocolos y actúa de buena fe, también está ejerciendo un derecho. Entonces, si ese ejercicio del derecho es regular, digamos, es de acuerdo a la previsión, a los protocolos y al hecho concreto, no tiene por qué originar ninguna responsabilidad civil, ¿sí? Eso sería como una segunda cuestión. Después, bueno, hay otras causas de justificación para evitar una responsabilidad civil que en gran mayor medida no nos interesan en este caso, pero bueno, en otro momento se pueden ampliar. Pensemos ahora en la responsabilidad penal, ¿sí? ¿Puedo ir a la cárcel por causar daños? Pensemos que el delito de lesión, pensemos en el delito de lesión como un hecho en el que una persona que practica socorro, practica compresiones torácicas, fractura costal. Bien, se causa a otra persona un daño en el cuerpo o en la salud, ¿sí? Acá hay en la diapositiva pueden ver todas las maneras que todas las maneras ejemplificativas en las que se puede considerar que hay lesión. Ahora, ¿qué pasa en la responsabilidad penal? Para que exista responsabilidad penal, tenemos que hablar de que haya una acción que encuadre en la ley, que sea antijurídica y que sea atribuible a la persona que realiza la acción. Ahora, en este caso, tenemos como en la responsabilidad civil, tampoco son punibles penalmente, en este caso, quien causa un mal a otra persona por evitar otro mayor. Otro mayor a que ha sido extraño, digamos, otro mayor en el cual no tuvo nada que ver el socorrista. Es básicamente lo mismo, la lógica de la manera de pensarlo
es la misma. Por estado de necesidad, pero también por la posibilidad de que exista lo que llamamos, vuelvo acá, perdón, consentimiento presunto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consentimiento presunto? Bueno, consentimiento presunto se da cuando la persona que está inconsciente no puede expresar la voluntad y existe un grave riesgo para la vida o la salud. Cualquier profesional puede intervenir sin consentimiento. Esto también se puede entender que existe consentimiento presunto cuando la persona no puede prestar su consentimiento para que uno actúe. ¿Bien? Estado de necesidad, consentimiento presunto. ¿Qué pasa ahora con el delito, posible delito de abuso sexual o de agresión sexual o de violación? En el delito penal, en el derecho penal se llama abuso sexual, como mención genérica a todos los tipos de delitos de índole sexual. Existe el delito de reclusión o prisión al que abusa sexualmente de otra persona, aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción. Pensémoslo. Abusa sexualmente la persona que realiza actos corporales de torcamiento, acercamiento de carácter sexual, por ejemplo, desplegar sobre la víctima actos corporales de contenido sexual o a obligarlo a resistir tales actos sobre su propio cuerpo, que practique actos de contenido sexual sobre otra persona o que el autor obligue a la víctima a tolerar en su propio cuerpo. Acá hablamos de víctima porque en derecho penal se habla mucho de la víctima del delito, pero bueno, sé que no es una palabra feliz para este contexto. ¿Qué pasa? ¿Puede ser un delito una práctica de socorro practicada de buena fe y cumpliendo con los protocolos? No, no, es un hecho que tiene aparentemente y podría tener contenido sexual, pero no tiene la finalidad sexual, ¿sí? No, perdón, se me fue la conducta no tiene finalidad sexual y eso también es un requisito para que el delito se configure. Entonces, no existe posibilidad de que luego de una práctica de reanimación cardiopulmonar, de aplicación de DEA, del desfibrilador, de una desfibrilación, la persona que recibió esos actos pueda sostener válidamente una denuncia por abuso sexual. ¿Por qué? Porque el contenido de la acción de la persona que realizó, por más de que aparentemente tenga contenido sexual, perdón, valga la redundancia, la finalidad de la persona que realiza el hecho no tiene finalidad sexual. Perdón si se me mezcló un poco ahí la manera de expresarlo. Como conclusión, ¿puedo ir a la cárcel entonces por descubrir el pecho y tocarle los pechos a una mujer durante un RCP o por lesionarla? Durante un socorro, la acción de desnudar y tocar no está motivada por un contenido sexual, por más de que en la apariencia física lo tenga. No es delito, acá dice porque la conducta es atípica. Es atípica significa que no cumple los requisitos para el delito de abuso sexual. El hecho de que el acto no tenga finalidad sexual implica que no cumple los requisitos de un delito. Y en el caso de la lesión que pueda causarse, se entiende que fue también para evitar un mal mayor, como decíamos hace un rato. Bien. Luego tenemos una protección legal que aparece en la ley 27.159. Esta ley es una ley que se emitió como un sistema para regular un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita y de riesgo cardiovascular. Y esta ley está especialmente dirigida a proteger a quienes brindan ayuda en una emergencia, librándolos de cualquier responsabilidad legal, si la persona fallece o sufre lesiones adicionales. Es decir, la lógica de esta ley es incentivar la asistencia inmediata en cambio, en lugar de generar el miedo a intervenir. Bien, o sea, es una ley específica.
Como conclusión entonces, como conclusión entonces, responsabilidad civil y responsabilidad penal. ¿Puede existir una demanda civil? ¿Puede existir una denuncia penal? Sí, teóricamente sí. ¿Es posible? Teóricamente. Pero ¿qué pasa? Las demandas de esta naturaleza son extremadamente raras. Las denuncias por delito penal también, digamos, son, además de ser extremadamente raras, no pueden prosperar por todos los motivos que veníamos aclarando. Y no hay registros conocidos de jurisprudencia, es decir, no hay casos judiciales conocidos en las que una persona que haya recibido maniobras de reanimación o de fibrilación haya logrado un reclamo civil o una condena penal contra una persona que rescata, digamos. Solo por practicar RCP o usar un desfibrilador, eso no existe ni en Argentina ni en los sistemas legales, ni en la mayoría de los sistemas legales que conocemos. Finalmente, les presento algo como para reflexionar acerca de una motivación inversa, no en el sentido de querer mostrarles que no existe riesgo, sino en el sentido de mostrarles que a lo mejor debemos, o sea, podría actuarse en ese caso. Por ejemplo, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta por acción o omisión basada en razones de género que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el espacio analógico digital, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Bien, digamos, ¿qué pasa? Es una pregunta abierta para reflexionar. ¿Qué pasa si por ser mujer discriminamos y no queremos atenderlo por los miedos infundados en realidad y los que nos mostró Caro como aspectos modificables? Por miedo a ser denunciado por abuso, por miedo a tener algún acto que pueda considerarse acoso, por miedo a lesionar a la persona que estamos atendiendo. ¿Qué pasa si eso no puede ser una discriminación? Y finalmente, la última cuestión para reflexionar es que en el derecho penal sí existe un delito, que es el de omisión de auxilio. La omisión de auxilio es un delito que se configura al no prestar el auxilio necesario, cuando se puede hacer sin riesgo personal o no se diera aviso inmediatamente a la autoridad. Y eso cuando se realiza, en el caso de una persona menor de 10 años o de cualquier persona que se encuentre herida, inválida o amenazada de peligro. Tampoco es para infundirles miedo de que si no actúan pueden ser también denunciados o pueden ser perseguidos penalmente. Todo lo contrario, esta norma lo que intenta es justamente motivar a que se preste el auxilio necesario cuando se puede hacer sin riesgo personal y también cuando no se puede hacer sin riesgo personal, que se dé aviso inmediatamente a la autoridad. Guille, esto que comentás, quizá estas dos cuestiones, la 27.159 y el Código Penal en la omisión de auxilio, son como para los instructores las dos caballitos de batalla para compartir en sus capacitaciones, ¿no? O sea, mirá que no hay riesgo, no tenés responsabilidad ni civil, ni penal, ni administrativa. O sea, la directora del colegio, el director no sé, o Del el centro, jefe de oficina no te puedes sancionar ni siquiera administrativamente por haber realizado RCP. ¿Cómo vas a abrir dejar a la mujer con el torso desnudo? ¿Cómo vas a hacer eso? Bien, entonces esa ley es como para tener ese cuadradito en todas las presentaciones y cuando surge esta cuestión tenés el ancho de espada abajo de la manga, ¿no es cierto? Que es la omisión de auxilio. Que decir, mira, en realidad lo que se pena es la no acción más que cuando accionás, ¿no? Eso como para a veces cambiar un poco el eje, ¿no? de la reflexión. bueno, ya mencionamos la inexistencia de casos de jurisprudencia en donde hubiese sido alguien demandado o condenado luego de practicar RCP con motivo de la práctica del socorro. Y es bueno de traer de nuevo, por último,
que es mucho más común la existencia de una demanda o de una denuncia por no actuar o por demorar la asistencia que por haber intentado reanimar. O sea, todo el sistema jurídico, tanto en la ley como en la jurisprudencia de los tribunales, se tiende a facilitar la actuación en estos casos, no a impedirla o a poner barreras o a dificultarlo o a generar miedo o generar cualquier situación que a vos te haga sospechar, me conviene no hacer nada, etc. Bien, esa sería la manera más rápida que pude resumir este contenido para ustedes y obviamente estoy abierto a preguntas para los que lo deseen. Muchas gracias, Guille. Acá entonces dice, tenemos de Fran, una consulta. ¿El no socorrer a alguien se puede considerar abandono de persona? Es una buena pregunta. Sí, no puede implicar abandono de persona. Y eso es básicamente porque el abandono de persona es otro delito distinto al de omisión de auxilio que acabamos de ver. Para que exista un abandono de persona, uno tiene que colocar a la otra persona en una situación en donde la otra persona no se pueda valer por sí misma. ¿Sí? En la omisión de auxilio, como vimos recién, lo que existe lo que existe como hecho delictivo es omitir el actuar. En el caso del abandono de personas, se trata de otro delito que significa colocar a la persona en situación de desamparo. Por eso el delito de abandono de personas no se puede configurar. Claro, en este caso sería, nos estamos yendo de tema, pero sería si yo estoy reanimando y me voy, digamos, la vuelvo a colocar a la persona en una situación de desamparo, si nadie la puede acompañar, ¿no? O sea, nadie Claro, me puede reemplazar con igual o más capacitación que yo, ¿no? Em, sí, para decirlo, formularlo de manera completa, abandono de persona es poner en peligro la vida o salud de otra persona, colocándola en situación de desamparo, abandonándola a su suerte básicamente, y a una persona a la que se deba cuidar o a una persona a la que uno mismo incapacitó. El caso que menciona Emi, del caso de un socorrista que comienza a actuar y luego desiste de esa acción, podría posiblemente incurrir en un abandono de persona, pero sabemos que la posibilidad de dejar de actuar puede ser por cansancio, por fatiga, porque sobrevino un peligro inminente, por un montón de cosas pues, es posible dejar de actuar. Si uno deja de actuar por simple mala gana o fiaca o lo que sea, podría configurarse o podríamos empezar a pensar si hay abandono de persona o no. Pero siempre este tipo de situaciones se suplanta de alguna manera con el aviso a la autoridad pertinente, el aviso al servicio de emergencias, cuando por alguna razón no puedo continuar actuando sobre la persona que ya comenzamos la maniobra. ¿Sí? ¿Está bien ahí, Emi? Perfecto. Para no irnos, para seguir encauzando esto en orden A, Bien. tengo una mujer que tengo que socorrer, ¿no? Y el contexto a veces me condiciona negativamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Guille. Gracias por excelente tu presentación, tu ponencia. Vamos a dar un pasito más, ¿sí? Como algunas pistas para tanto de las guías de práctica clínica que salieron hace muy poco. Esto es un resumen de lo que ya vimos en la clase abierta acerca em, de las actualizaciones de las guías. Después, si quieren, les acercamos en el mismo, en el mismo link, les acercamos la otra clase. Así que voy a pasar rápido, solamente voy a detenerme en las cuestiones que tienen que ver con la RCP o la desfibrilación en el caso de las mujeres, ¿sí? Sobre todo sostenida por los COSTAR de ILCOR o las guías de RCP y AC de American Heart y del Comité Europeo de Resucitación, ¿sí? Una de las novedades que aparece, ¿no es cierto? Esto lo dijimos, es la colocación de las almohadillas según dice, respetar lo que dice el fabricante. Esto es una recomendación de buenas prácticas de ILCOR, no está muy documentado, digámoslo así, muy sostenido por evidencia.
no es una recomendación muy fuerte, pero aparece esta cuestión de, a ver, ayudémonos a ver los parches del desfibrilador. Cuando vos das un curso, si tenés un desfibrilador de práctica o podés proyectar la foto de un parche real de desfibrilador, podés ver, analizar los dibujitos que tiene ahí y también darte cuenta que en este caso aparecen los parches, por ejemplo, generalmente sobre el torso descubierto de la mujer. A veces estará más nítida o más perfilada la figura humana, pero aparece sobre el rostro, sobre el torso desnudo, ¿no? Entonces, aprovechar esta recomendación que nos dice miremos los parches para decir, ven, ves que es importante poner el parche sobre la piel desnuda de la persona, así como lo está diciendo, ¿sí? Esto vamos a pasar un poquitito. Eh, y entonces, Consejo Europeo de Resucitación. Insisten en el parche de colocarse sobre el pecho desnudo del paciente en la posición. Esta es la gran recomendación y esto es lo que tenemos que sostener y enseñar, ¿no? Y quien va a prestar un auxilio, quien estamos acá y no se dedican a la enseñanza y les toca una vez usar un DEA, utilizarlo sobre, o sea, poner los parches sobre la piel desnuda en el espacio correcto donde va. Voy a omitir esa parte para no extendernos. Bueno, aparecen las otras formas de poner los parches, ¿sí? Eh, y acá la American Heart, también como recomendaciones de ILCOR, dicen sus guías, ¿sí? Como una recomendación de baja fuerza, ¿sí? Y un nivel de evidencia bajo. Por eso usan estos verbos así medios suaves. Dice, al colocar los electrodos del DEA en un adulto en paro cardíaco, podría ser razonable, o sea, lo que te está diciendo es, no es una locura si no querés sacar el corpiño y moverlo para poder ubicar el DEA donde va. Sin embargo, es muy interesante que las guías utilizan el torso desnudo de la mujer. Entonces, también nosotros, si en nuestras presentaciones, en nuestros manuales, la bibliografía que utilizamos para los apuntes de la clase, utilizamos estas imágenes, también vamos generando o deshaciendo estos factores modificables que nos hablaba Caro al principio, ¿sí? Entonces, eh, ¿es razonable poder mover, o sea, se puede mover el corpiño y poner el parche en esa posición? Sí, se puede. Siempre con la prioridad de que el parche vaya donde dice que debe ir. ¿Sí? Y acá aclara la American Heart. La opción de ajustar el corpiño, en lugar de quitarlo, es para mitigar los factores como la incomodidad de exponer el pecho de la mujer o el miedo a acusaciones, que sabemos que acaba de explicar Caro, es fuertemente la causa que en varones aparece como motivo grande para no aplicar el DEA, ¿sí? Entonces, es posible, ya lo vamos a ver dentro de un poquito, pero es posible lo del correr el corpiño, sí, es posible. Em, Dice el Consejo Europeo de Resucitación, y esto es una recomendación interesante, hay que evitar poner el parche sobre el tejido mamario el máximo posible, ¿sí? O sea, evitar al máximo posible que no esté sobre la mama, lo más debajo de la clavícula posible sobre el pectoral, ¿sí? Entonces, en el caso del parche que va al lado derecho. Esta recomendación nos puede seguir ayudando a decir, bueno, ven que tenemos que poner, ¿sí?, el parche sobre el pecho desnudo del paciente. Hay veces que es importante saber que no sé si se puede hacerlo cómodamente con un corpiño puesto, ¿sí? Y dice por otro lado dice, si alguien quiere jugar a ser el talibán y que sí o sí hay que cortar la ropa y que sí o sí hay que desnudar el torso, dice el Consejo Europeo de Resucitación, no hay evidencia suficiente para recomendar sacar el corpiño para usar el día, ¿sí? O sea, también le está dando el pie a que si vos querés enseñar o por cuestiones culturales o por alguna cuestión a dejar el corpiño puesto, podría ser no tenés una evidencia en contra de eso, te está diciendo, ¿sí? Lo que sí, siempre tiene que estar sobre la piel desnuda, que no esté arriba de la tela del corpiño o del bretel, claramente, ¿sí? Y acá habla que antes se hablaba que había riesgo, que si tenía un aro metálico y qué sé yo, y hay algún estudio que dice no hay riesgo si el corpiño tiene un aro metálico y nada, ¿no? O sea, el riesgo está que pongas el parche sobre la tela y no sobre
o fuera de lugar y no donde debe ir, ¿sí? Fíjense en la imagen el parche izquierdo que está debajo de la axila, ¿no? En la línea medio axilar, ahí es donde va la parte del corpiño que va hacia la espalda. Entonces sería muy difícil, habría que levantarlo, bueno, hay que pensarlo bien. Lo mismo dice, eh, dice ILCOR, ¿no? O sea, de donde se surgen las recomendaciones y las indicaciones de la American Heart y el Consejo Europeo, ¿sí? Dice, si no lo querés cortar, podés moverlo, quitarlo, ajustarlo, o sea, correrlo un poquitito, ¿sí? Y acá nos dice a nosotros que muchos de los que estamos acá estamos formando en RCP, siempre que sea posible, la capacitación debe cubrir la desfibrilación en pacientes que usan corpiño. Lo está diciendo el ILCOR, el máximo referente de las recomendaciones a nivel mundial de RCP. Entonces, en tus capacitaciones, enseñá a desfibrilar con personas o torsos o simuladores muñecos que tengan corpiño, ponele un corpiño, ¿sí? Para enseñar la correcta colocación de las almohadillas, ¿sí? Y minimizar las pausas en las compresiones. El- Muy bien. Entonces, no me centro en la correcta posición de las almohadillas para no alargar esto que no es parte del tema de de la charla de hoy. Con respecto, ¿sí? Algunas propuestas, ¿sí? Que vamos a compartir algo, mostrar y después poder dialogar un poquito. Hay algunas cuestiones que nos pueden ayudar, así como ya algunas se nos van ocurriendo mientras venían hablando los expositores, ¿no? Tener la ley a mano, eh, cómo armo un apunte de clase, un libro, qué imagen pongo, si uso un video, si uso los torsos, ¿no? Bueno, vamos a pensar algunas cositas, algunas sugerencias o pistas que vienen de otros países, ¿sí? Lo primero, podemos decir, ser claros con la información y desmitificar. Caro nos había dicho que las mujeres tienen miedo o no hacen RCP a otras mujeres por miedo a lesionar la mama de la otra mujer, ¿sí? Está y ha corrido, ¿no es cierto?, un mito de eh, que es posible que si uno se golpea, se presiona el pecho, puede generar cáncer de pecho. Nos va a acompañar Maite, ¿sí? Doctora en pediatría, para ayudarnos a desmitificar un poquito esta cuestión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, la verdad que no hay mucha información sobre esto, no hay muchos estudios que hablen, bueno, justamente que se hayan con evidencia científica, pero sí varios ginecólogos, ginecólogas que han estudiado el tema han propuesto algunos verdades, mitos sobre este tema y principalmente la conclusión es justamente esa, que ningún golpe fuerte en el pecho puede causar cáncer de mama o lesionarlo, de tal manera que pueda dar tanta gravedad. Sí, lo que puede pasar, obviamente, si uno piensa en la anatomía a la hora de realizar una maniobra de RCP, en ningún momento debería poner el canto de la mano sobre el pecho de la paciente, porque uno lo pone en el esternón y en la línea intermamilar. Entonces, en ningún momento estás haciendo la fuerza específica en el pecho. Por lo tanto, no debería causar en ningún momento una lesión tal que le produzca, no sé, un hematoma, por ejemplo. Pero llegado el caso, no hay evidencia que eso pueda, en este caso, causar cáncer de mama y demás. Y siguiendo la línea de todo lo que venimos hablando, sería a lo sumo un hematoma, un mal menor en el caso de una paciente que no responde y no respira, por lo tanto es mejor producirle en este caso un hematoma que no reanimar, ¿no? Muchas gracias, Maite. Rastreando un poco, había habido un informe en 1940 de que el golpe en el pecho podía causar y se ve que ha quedado en varias generaciones esta cuestión, ¿no? Así que a los varones, si uno tuviese que enfocar una capacitación, lo podemos hacer en general, ¿no? Pero si un público destinatario varón, decir, mira, no hay riesgo legal de
de que te acusen de acoso sexual o de abuso. Eh, Hay que poner el desfibrilador, hay que buscar bien el punto donde hacer las compresiones y a las mujeres también insistir, o sea, le insistimos para todos, pero sabemos que le estamos hablando a las mujeres. Mirá, no hay problema con la compresión, o sea, no le vas a causar un daño en los pechos y es más, cualquier cuestión mínima que le hagamos, le vas a estar salvando la vida. ¿Sí? Muy bien. Una cuestión acerca de los torsos femeninos, ¿sí? Ya se habló bastante, Caro nos fundamentó con suficientemente lo último que hay en la investigación, ¿sí? Vemos lo que hay un poco en el mercado. Nosotros presentamos los dos torsos que están bien marcado, que es un torso con busto, ¿no? Que es la marca Practiman y de la línea Prestan, unos españoles y otros estadounidenses. Bueno, poder acceder a un torso es caro, como decíamos, y lamentablemente sale más barato comprar un torso masculino que uno femenino, o en el caso del Practiman hay que comprar el masculino y después cambiarle la piel por uno femenino. Lamentablemente hoy todavía no podemos estar en el mismo precio, ¿no? Eh, Al final de la capacitación van a recibir un formulario. Si alguno está interesado en poder acceder a unos descuentos que gracias a algunos proveedores nos ayudaron y se sumaron a esta causa, digámosle así, de esta clase abierta por el Día de la Mujer, vamos a poder obtener un 10% de descuento, ¿no? Tanto en la compra de los muñecos como tanto los básicos como los que tienen electrónica, como en los accesorios. Por ejemplo, el Preston tiene esta especie de pechos, así que se ponen se agarran a la carcasa del muñeco, o los Practiman las pieles femeninas que se pueden poner sobre estos modelos. La Erdal tiene su muñeco femenino, pero estamos hablando ya de otra liga, digamos, ¿no? El Resucian, para quienes nos dedicamos a la capacitación así más masiva o no en centros de entrenamiento hospitalarios, ¿no? O en cuerpo de rescate, es como que nos queda un poquito caro, ¿no? Para nuestro bolsillo, a veces nuestro chanchito no mira eso y sufre y llora, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo hacemos para adquirir, si no tenemos los suficientes fondos para poder comprar un torso femenino? Bueno, hay formas, decía, ponele el ILCOR decía, pónganle corpiño al muñeco, pónganle corpiño, que entrenen sobre corpiño, al menos la desfibrilación, ¿no? Que empiecen a sacarlo o al menos a moverlo, ¿no? Bueno, esto son cosas de cotillón, ¿sí? Esto lo vimos la vez pasada en la otra clase, ¿no? Que se pueden poner arriba de cualquier muñeco, incluso de los más económicos que tenemos, ¿sí? Se puede poner ahí y simular, y ahí arriba vos le podés poner un corpiño, un top, y directamente convertiste a tu muñeco en un muñeco con pechos y corpiños, ¿sí? Entonces, es fácil de hacerlo, no tenemos excusa para no entrenar en nuestras capacitaciones. Estas prótesis son de goma eva, son baratísimas, se pueden hacer también, podés rellenar un corpiño y- y ponérselo al muñeco, ¿no? Así que bueno, a usar todas las ideas para poder, al menos este factor que es modificable, poder cambiarlo. En internet existe esto, yo lo puse no para comprarlo, sino que se pueda, alguien que se da maña con la máquina de coser, lo puede hacer. Es para entrenamiento masivo, digámoslo así, para no andar cortando o rompiendo los corpiños. Este tiene un abrojo acá en el medio, entonces vos haces como que lo cortás y lo abrís directamente, ¿no? Y se adapta y está bien agarrado para los muñecos, porque si no los breteles en un muñeco a veces se caen, ¿no? Los torsos son más angostitos, ¿no? Emi, Excepto Sí, ay, ¿puedo aclarar una cosa? sí. Nada, es muy simple, pero no hay excusas, porque si uno ve bien la imagen, es tan simple como correr el bretel, digamos, no hace falta tener una tijera para cortar el corpiño, desabrocharlo, lo que sea, es tan simple como correrlo, poner el parche y el otro ponerle al costado de las costillas, o sea, em, hasta es como vos decís, ¿no? O sea, es tan simple como al mismo torso le podés poner un corpiño como para que la gente practique y haga el gesto de
no hace falta sacarle el corpiño y sin embargo lo podés poner los parches igual, podés hacer la reanimación igual. Como nada, es como animémonos a hacerlo, a aportar este granito de arena y romper con todos los estudios que estuvo explicando Caro, de que es posible llegar a la igualdad entre hombres y mujeres. Perdón que te interrumpí. No, gracias, gracias, Maite, sí, tal cual, ¿sí? En esto le dejamos para profundizar después cómo explicar bien dónde es el lugar, no lo vamos a abordar ahora, dónde es el lugar bien concreto de dónde va el parche. No da lo mismo poner el parche en cualquier lado, no da lo mismo cómo lo pegás si lo pones así nomás, ¿no? Tiene que haber un buen contacto. Así que eso a profundizarlo, están las guías nuevas, ¿no? También, que insisten muchísimo en eso, ¿no? Muy bien. Esto de, miren, un punto de presión, ¿dónde decimos que hay que presionar? Esto es de la Fundación Desfibrilar, que está tomado de su página, de su Instagram. Ellos usan esta remera, ¿no? Como parte de su indumentaria. Dice, en caso de emergencia, comprima aquí, ¿sí? Y marca el punto donde técnicamente se debe hacer RCP. Es sobre el esternón, en la mitad inferior del esternón, ¿sí? En la mitad inferior, lejos del, o sea, separado del apéndice cifoide, donde se termina el esternón en la parte inferior. Entonces, porque muchas veces, si bien todavía las guías siguen diciendo es válido poder decir en el centro del pecho, la presión es en el centro del pecho, ¿sí? Cuando uno da, eso es para cuando lo decís en una clase masiva, ¿no es cierto? O de RCP solo manos, va perfecto. Ahora, cuando vos tenés 2 minutos más para explicarlo, es importante enseñar a ubicar el punto de presión, ¿no? También para proteger que a una mujer no le presionen en otro lugar, y claramente no solo por la lesión, sino porque la RCP va a ser de mala calidad, ¿sí? Pero también para enseñar a decir, bueno, ¿dónde está? Y entonces decir, bueno, pero porque también la variedad de cuerpos es muy grande en toda la población, ¿no? Y no todos tienen los pectorales que tienen nuestros amigos envidiables de los muñecos que van al gimnasio todos los días, ¿sí? Con un índice de masa corporal perfecto. O los pechos femeninos no son todos de una modelo operados y entonces la línea intermamilar que te queda justo en el punto ese, ¿no? Entonces también enseñar a ubicar el esternón y el tercio medio, o perdón, el tercio inferior, o perdón, la mitad inferior del esternón, es importante cuando nosotros tenemos algún tiempito en las capacitaciones, ¿sí? Esto de enseñarles a tocar, buscarse el esternón, ¿no? Buscar la parte de la mitad, ahí poner el talón de la mano, ¿eh? Como cuestiones que nos pueden ir ayudando, ¿sí? Dice, atento, dice Stoilker, ¿no? Em, Hay cuestiones en algunas comunidades. Nosotros estábamos diciendo, bueno, fomentemos el sacar el corpiño, cortar, ¿no? Bueno, pero es verdad que algunas comunidades, esto lo dijimos en la última clase también abierta, algunas comunidades es muy grave la exposición del pecho femenino, muy grave, o sea, para algunas comunidades religiosas, ¿no? O de algunos países. Entonces, enseñar cómo poner también, esto es decir, apenas corriendo el bretel o corriendo un poquitito, ¿sí? Sin embargo, insisten, y esto quizás es nuestra insistencia, también para nuestras capacitaciones, la colocación correcta y oportuna de los parches tiene que ser prioritaria, ¿sí? Tiene que ser prioritaria. Acá con sacar o no el corpiño, ¿no? Esto es yo estuve investigando un poquito de campañas o bibliografía inglesa, o sea, de Inglaterra, y ellos directamente van por, che, no andemos corriendo y qué sé yo, saquémoslo. ¿Eh? De hecho, su lema es, saca el corpiño, pon el desfibrilador, digamos, ¿no? Bra off defibone, ¿no? Ese es el lema de esta página, ¿no? Y entonces en Inglaterra muchas asociaciones están diciendo saca el corpiño, saca el corpiño, saca el corpiño para que realmente el dedo esté bien colocado, ¿no? Para nosotros quizás una persona que está reentrenada puede poner un desfibrilador con ojos cerrados y debajo de la ropa, eh, o incluso debajo del corpiño, sin sacarlo. A una persona Lego que recién hizo una sola capacitación, quizá le es un poquito más difícil y un desfibrilador más mal puesto puede ser, digamos así, también complicado. Entonces les cuento esta campaña y ellos venden o te regalan para que vos los imprimas como
una credencial que te dice, te autorizo, digamos, un consentimiento que la mujer puede llevar en su cartera y se autorizo a sacarme el corpiño, ¿sí? Y que me muestres mi torso para para reanimarme, ¿no? Como un gesto interesante, lindo, una idea bastante novedosa, ¿no? Consentimiento informado previo, ¿sí? De decir, sacame la ropa y haceme RCP como se debe y poneme el DEA como donde va, ¿sí? Y también venden estas tarjetitas, los síntomas de ataque cardíaco distintos en el varón y en la mujer, ¿sí? Bueno, fíjense, y en ahí yo simplemente para tirar así semillas y que cada uno en sus instituciones pueda ir pensando caminos, ¿sí? Bueno, hasta acá un poco nuestras presentaciones, ¿sí? Eh, Dejamos abierto a comentarios, a dudas, sugerencias, experiencias. Muchos de acá tienen experiencia, ¿no? Y han innovado en algo, por ejemplo, algunos de nuestros amigos de Fibrilar, ¿no? Así que dejamos abierto también alguna consulta técnica que les haya quedado y finalizado eso, cerramos nuestra clase. ¿No? Si alguno quiere comentar en sus instituciones, en sus lugares, qué material están utilizando, eh, lo ven difícil, lo ven fácil, lo ven lejano, bueno, podemos, así, abrimos el micrófono y vamos compartiendo. Se presentan si quieren de dónde son para que nos conozcamos un poco. Mientras, ahí yo les dejo en el chat, ahí te doy la palabra, Rodolfo, aviso esto. Eh, En el chat le dejo un formulario donde ahí nos van a poder dejar sus datos y hay también algunas preguntas como para una autoevaluación de lo que estuvimos charlando hoy. Y, y luego de eso nos va a llegar a nosotros también la dirección de correo para poder certificar tu presencia, ¿sí? Rodolfo. Rodolfo, estás muteado. ¿Ahora me escuchan? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Rodolfo Cuello, mi querido, te mando un abrazo grandote, ya he tenido el gusto de conocerte. No, solo felicitarlos, una muy, pero muy buena exposición de los tres, de Caro, de Majo y de Guille, si no me equivoco, bueno, además de Emi, ¿no? La verdad que me gustó mucho cómo fue desarrollado todo, estuvo muy lindo y me sacó muchas dudas que hoy hablaba, Emi decía de que hubo un chat hoy a la mañana, bueno, en un grupo que compartimos donde planteamos esto, de que eh, yo digo que sí, que hay que hacer sí o sí el RCP y que tenemos que no diferenciar entre sexo, si es hombre o mujer, pero bueno, yo tengo 25 años, 24, 25 años de bombero, entonces como que tengo otra espalda como para por lo cual me pronuncio, ¿no? Pero sí respeto que hay gente que tiene ese miedo legal y estuvo buenísimo lo de Guille que nos eh, quitó las dudas de si podemos tener consecuencias o no. Así que bueno, quiero agradecerles de todo corazón, primero a Emi que nos invitó a esta reunión y después a todos ustedes por sus exposiciones. Muchísimas Gracias, gracias. gracias. Abrazo grandote, Emi. Abrazo Sí. grande y me das el pie también para compartir que va a estar la segunda edición del Congreso Nacional de RCP en octubre. Está la página disponible y Nobleza Obliga también la gente de Nexo Tecnológico, sí, que fabrican torsos me comunicaron que ya están produciendo, están en diseño los torsos femeninos, ¿sí? Así que esperamos poder pronto contar con ellos, ¿sí? Son los torsos que Emi, ese, sacaron.
Nosotros Sí, cuando estuvimos ahí en el Congreso había, pero era el acceso femenino, ¿no? No era, o sea, que era como un corpiño que se anexaba al ese es muñeco, ese es el de Prestan. Y los de Nexo el son de los Prestan. muñecos que tienen Ah, la luz acá verde. sí es el de Pato. Sí, el de Pato. Y me Sí, dijo Pato que está elaborando la matriz para hacer un torso con pechos, ¿sí? Y más económico también. qué Eh, bueno, sí, buenísimo. así que ¿no? Para compartir esa información. Bueno, no Muchísimas sé gracias de si corazón. gracias, Rodo. No sé si hay alguna intervención, em, alguna pregunta para alguno. Mica, Bueno, yo de mi lado les quiero agradecer, ¿sí? Porque estuvo muy buena la charla. Eh, y la verdad también, a veces uno tiene más temor por la parte legal, ¿viste? En qué hacer, qué no hacer, en qué momento. Y no solamente a veces cortar una remera, como le cortamos a los varones, porque también le puede pasar a los chicos. Entonces, siempre, más que nada, a veces el tema es por la parte legal. Yo soy educadora de unidad Scout, ¿sí? Trabajo con nenes de 10 a 14 años y a la vez trabajo en un colegio técnico. Eh, la verdad que su charla fue espectacular porque puede pasar en cualquier momento de la vida y uno tiene que estar siempre listo para poder salvar otra vida. Así que bueno, les quiero agradecer su apoyo. gracias, Mica. Ahí le paso el chivo también. Mañana hay una charla para los Scouts a las 19:30, si mal no recuerdo, para presentar un poco la propuesta de los que quieran formarse como instructoras, instructores. Y también ahí dejé la página de la Unisal, donde puedan charlar y profundizar un poquito a ver qué es esta propuesta. Gracias, Mica. El formulario, a ver. Chan, chan, chan. Ahí está el link del Otra formulario, ¿sí? cosita, Sí, te Mica. molesto otra cosita, perdón. Si nosotros entramos al formulario ahora, salimos del Zoom Ah, ok. automáticamente. Qué buen dato. Entonces, sí estaría bueno que, por favor, si lo del formulario lo puedes mandar por mail. Lo mando a Perdón los que te mails que molesté, están. ¿eh? Sí, sí, sí. Qué buen dato que nos das. Sí. ¿Lo estás viendo desde un celular? Porque si no te abre, ¿eh? Te abre otra página. Claro, sí, el tema es que yo lo Ah, estoy viendo en un celular. Hace una cosa, Entonces, hacerle toda una la gente captura que de lo está pantalla. viendo Hacerle una desde un captura de celular, pantalla. Hacerle una captura de pantalla al celu, así ya te queda guardado. O dale. ponele copiar, ¿eh? Ahí está. Se puede copiar el link. Ahí está. Bueno, muy bien. Nos pasamos unos minutitos, medio que lo teníamos previsto. Eh, Muchísimas gracias a todos, muchas gracias también al equipo docente de la diplomatura, a toda la comunidad del PAS de los distintos equipos. Y bueno, ojalá que podamos seguir así teniendo distintas charlitas abiertas que les vengan bien a mucha gente, ¿eh? Bueno, que tengan unas buenas noches y gracias por acompañarnos hoy.